Hola a todas y a todos. En primer lugar, quisiera disculparme por no poder participar en directo en esta comunicación, pero la organización ha tenido a bien el permitirme mandar este vídeo y poder presentar muy brevemente el trabajo. Asimismo, me disculpo por no presentar esta comunicación en inglés, pero mi conocimiento del idioma no es lo suficientemente correcto como para realizarla. Mi nombre es Javier Castiñeira, soy profesor en el Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León y miembro del Grupo de Investigación Patrimonio Artístico Medieval. A pesar de que mi formación es tradicional en Historia del Arte, en arte medieval específicamente, arte románico más precisamente aún, mis intereses personales, sumados a mi formación profesional como historiador e historiador del arte, me han llevado en los últimos años a dedicarme al mundo del videojuego como una expresión artística por una parte y en paralelo a ello una expresión de identidad cultural para las distintas regiones donde esta industria cultural se produce. Hoy vengo a hablarles de Blasphemous, un videojuego de la escena indie independiente realizado en España y que creo que es un ejemplo absolutamente relevante, claro, paradigmático de la capacidad que el videojuego tiene para transmitir imaginarios culturales, incluso identidades culturales de territorios muy concretos, como trataré de exponerles. Bien, Blasphemous es una obra publicada en el año 2019 por la compañía de Game Kitchen, una compañía española radicada en la ciudad andaluza de Sevilla. Es un videojuego multiplataforma, tanto para PC como para Nintendo Switch, las versiones antiguas y de nueva generación de PlayStation y de Xbox, tanto One como Series S y Series X, y pertenece al muy de moda género Metroidvania, pero que, como ustedes saben, enraiza casi en los orígenes del medio allá por los años 80, con los primeros Metroid y los primeros Castlevania. Es un videojuego hecho en Andalucía y cuyos referentes, como digo, visuales y culturales son comprensibles desde este lugar de la península ibérica. Quizá de ustedes sea evidente la información que le transmito, pero es la provincia peninsular más al sur de la península ibérica, del actual Estado español, y bueno, con una división administrativa que ustedes ven en esa parte. Andalucía, como una entidad histórica dentro de las distintas sensibilidades regionales y nacionales del Estado español, tiene unas profundas raíces culturales que, entre otras cuestiones, se manifiestan en el periodo de la Semana Santa. Una Semana Santa que trasciende el fenómeno religioso para convertirse en una seña, como digo, de identidad cultural, tanto para creyentes como para personas ateas y agnósticas. Las manifestaciones culturales más tradicionales de esta Semana Santa es el mundo de las procesiones, donde los diferentes penitentes, que es lo que tienen proyectados en pantalla, pues realizan distintos actos procesionales por las calles de las ciudades andaluzas. Es una tradición que quizá para público norteamericano tenga una estética y una iconografía reconocible y de cierto rechazo, pero quisiera advertir, algo que supongo que ya sabrán, que ver con la cultura del clan ni con connotaciones racistas, supremacistas, sino que hablamos de una celebración folclórico-religiosa. Blasphemous es una obra hecha desde Andalucía, para Andalucía y desde ahí hacia el mundo, y veremos que los referentes visuales, artísticos, culturales de la obra, que tienen un aire hispano y andaluz, son claros, pero la presencia de la historia del arte española en el mundo de los videojuegos enraiza, ¿no?, en cronologías mucho más tempranas. Y de hecho, Super Punk, un juego muy célebre, conocido por todos, del año 1990, nos presenta esos fondos estáticos, quizá más reconocible la Sagrada Familia de Barcelona, pero también tienen allí a su lado el Alcázar de la ciudad de Segovia, relativamente cerca de Madrid, un monumento medieval muy modificado, pero muy, muy, muy reconocible. De hecho, no solo la mención directa a los monumentos concretos forma parte de la creación de universos digitales
con raíces hispanas o culturalmente hispanas, sino que evocaciones más o menos genéricas también se encuentran detrás de obras como Rhyme, de Tequila Works, un videojuego también gestado y diseñado en España, donde la esencia de la mediterraneidad, tanto por la presencia del mar, del sol, como de esas arquitecturas blancas, está completamente presente en toda la obra, como digo, no tanto por medio de referencias concretas a monumentos concretos, sino por medio de la transmisión de un imaginario, perdón, de un espíritu de lo monumental, lo cultural y lo paisajístico de la península ibérica de España. Volviendo a Blasphemous, como os decía, el folclore de la Semana Santa, el folclore andaluz, inunda la manera de entender el videojuego, de componer el videojuego desde su personaje protagonista hasta sus escenarios, pasando por los distintos enemigos, o incluso la gestación del mapa y la nominación de algunos de los lugares que se visitarán. Ven el mapa tradicional de Metroidvania un verdadero laberinto que tenemos que, como jugadores y usuarios, ir abriendo y conociendo. Ven cómo nos va presentando distintas realidades que tienen nombres realmente significativos y elocuentes, ¿no? Como la hermandad del lamento mudo, asciende el quejido o muralla de las santas prohibiciones. Referencias todas, de una manera más directa o más indirecta, a ese mundo del folclore andaluz y particularmente a nomenclatura relacionada con las tradiciones de la Semana Santa. Pero como digo, no solo la Semana Santa está detrás de esta obra, sino la idea de la cultura de Andalucía, el andalucismo cultural está muy presente, y este andalucismo cultural no solo referencia el pasado cristiano de la región, sino el propio pasado musulmán, la cultura andalusí, que tiene en la mezquita de Córdoba uno de sus referentes más claros, mezquita que indudablemente e indiscutiblemente ha servido como modelo para el diseño del escenario que aquí ven detrás. Estas notas cultas, eruditas, referenciales específicas, no solo se refieren a este tipo de monumentos del pasado, sino a obras mucho más cercanas en la cronología y que tienen una enorme carga simbólica para los andaluces y particularmente para los sevillanos, como es el Puente de Triana, uno de los barrios tradicionales de la ciudad relacionado con la cultura flamenca y, en suma, con la cultura andaluza. De Andalucía y también un claro representante de ese mundo del folclore relacionado con la Semana Santa, que no deja de ser una herencia de la cultura barroca y de la manera de entender la religiosidad de la fiesta del periodo barroco, es el pintor Diego Velázquez, uno de los pintores más célebres de la historia de la pintura española, y que también está presente vagamente, no directamente, pero con una alusión indiscutible en algunos de los personajes jugables, ¿no? En este caso enemigos, ¿no? Y no solo en escenarios fijos, como vemos esta recreación muy libre de la Inocencio X de Velázquez, que como saben tuvo otra recreación en el siglo XX con la obra de Roger Bacon, y vemos como desde la pintura barroca hasta la pintura contemporánea, hasta el videojuego del siglo XXI, podemos establecer puentes culturales de diálogo de imágenes y de imaginarios. Bien, lo barroco, la tendencia a determinadas estéticas de este periodo histórico tan concreto y a la manera de entender el arte de la contrarreforma en los países católicos del sur de Europa, todo ese mundo está presente, a veces no de manera tan directa, pero sí en la creación de ambientes, de espíritus y de personajes. El siguiente ejemplo es bastante claro, ¿no? Como varios personajes, varios escenarios transmiten la idea de un santo muy representado en la pintura desde la Edad Moderna por su capacidad de vencer a la peste, ¿no? según la tradición, y vemos como esas saetas, esas flechas de San Sebastián, tan propias de ese mundo de la imagen moderna y de la iconografía del arte moderno, está también detrás de la gestación de algunos escenarios y de algunos personajes. De San Sebastián, de su martirio y de su sangre, pasamos a las imágenes, a Expósito, uno de los jefes finales, de los bosses finales más logrados en cuanto a lo estético, que no deja de ser un niño Jesús sangrante, una sangre que es uno de los principales donantes expresivos de esta manera de entender la Semana Santa en la península ibérica, no solo en Andalucía, en territorios de Castilla como Valladolid, de donde procede este Cristo yacente,
de Gregorio Fernández, donde vemos que la sangre es un donante estético que desde la sensibilidad barroca ha pasado a la sensibilidad de un juego de terror con ascendencia gore en el siglo XXI, pero incluso podríamos ir más atrás, ya que esa querencia por la sangre forma parte de la imagen de Europa, de la cultura visual de Europa desde el mundo tardogótico, donde la sangre vinculada a Cristo y a su pasión es una constante estética y una nota iconográfica, casi un atributo iconográfico, que desde el mundo gótico llega hasta nuestro gore contemporáneo, inclusive el gore de los videojuegos. Más allá de lo andaluz, más allá de lo hispano, Blasphemous se guarda otras notas muy interesantes, notas muy cultas referidas a obras que forman el canon de la historia de la, como es la célebre Pietà de Michelangelo, la Piedad de Miguel Ángel, que está reproducida en este boss final llamado Ten Piedad y que les muestro ahora en movimiento. Les pido disculpas por la calidad de la imagen. Fíjense cómo hemos convertido esa imagen beatífica en una imagen terriblemente desagradable, terrorífica, iconoclasta incluso, que destruye la cabeza de su madre. La relación de Blasphemous con la historia del arte podría enfocarse desde cientos de puntos de vista: la referencia y la identidad cultural andaluza, las referencias concretas a obras del canon de la historia del arte, ya sean hispanas de la península ibérica o de otros lugares, en este caso como la península itálica, pero también se puede enfocar desde la perspectiva de la evocación de imágenes imaginarios herederos de grandes tradiciones pictóricas, grandes tradiciones figurativas. El peso del arte del romanticismo en la creación de escenarios y de ambientes para el mundo del terror pasa de la literatura al cine, a la pintura y de este mundo figurativo al mundo de los videojuegos, y podemos ver cómo ese espíritu lúgubre, nocturno, terrorífico de la obra del célebre pintor alemán Friedrich también puede descubrirse, sentirse en estas imágenes del videojuego español, tanto en escenarios más o menos urbanos que nos recuerdan a lo realizado en algunos juegos como Bloodborne de grandes producciones, o en escenas un poquito más bucólicas donde también identificamos en primer plano las ruinas de un convento barroco y en el fondo la silueta de una imponente catedral gótica que tiene además un gran peso en la trama final del videojuego. La idea tan heredada de los Castlevania, de ese castillo decrépito como el escenario para el horror, como el escenario para lo sanguinolento, que no deja de ser una herencia de la idea de la ruina que ha manejado Occidente al menos desde el siglo XVIII. Han pasado 12 minutos y medio desde que he iniciado esta grabación. No quisiera robarles más tiempo. Les agradezco de nuevo el que hayan atendido a mi comunicación. Espero haber despertado el interés por un videojuego que bien lo merece, que demuestra el potencial creativo. Mundo indie, un videojuego hecho en la península ibérica, culturalmente comprensible desde la península ibérica, pero que tiene una vocación internacional, y espero que lo hayan disfrutado y que puedan disfrutarlo en sus mandos en las fechas futuras. De nuevo, muchas gracias por todo y espero. Excellent. And I am going to share again, I think for several people,